utilizando estos tres primeros problemas. Tenemos aquí lo que son las expresiones de atributos y errores. Aquí tenemos lo que vamos a ver siguiente, que son lo que vimos ayer, los strings, todo lo que tiene que ver con los topos, las cadenas, los diccionarios. Entonces van a realizarse a través de estos problemas. Y también vamos a ver entonces lo que son matrices, que van a verlo con estos problemas. Son problemas bastante sencillos, fáciles de aplicar. En realidad, inclusive los podrían terminar el mismo día de hoy, pero como es un aspecto ya entregable de laboratorio, se les va a dar el tiempo normal de un laboratorio. Bien. ¿Tienen alguna consulta antes de comenzar? Ok, bien, entonces vamos a cerrar aquí. Bien, entonces como les mencionaba, el día de hoy vamos a empezar con Python. Sé que ya hay algunos que pueden haber utilizado esta herramienta, puede algunos que sean nuevos en el sistema. Entonces, para no mezclar mucho las cosas, he decidido empezar de cero, como si nunca lo hubieran utilizado, porque si hay una mezcla de diferentes backgrounds, de diferentes herramientas que hayan utilizado en la clase anterior. Así que vamos a empezar de cero, como si nada hubiera pasado. Así que tenemos Python. Lo que vamos a utilizar nosotros directamente, puede que algunos de ustedes ya hayan instalado Anaconda, pueden seguir utilizando Anaconda. En este caso muy particular, he decidido entonces utilizar mejor Miniconda. Es una versión, por decirlo así, light de ese servidor para poder entonces trabajar con el login de Python. La única diferencia es que nosotros decidimos qué paquete vamos a utilizar. Es realmente como el punto focal de este tipo de experiencia, ya que como el Python tiene una cantidad enorme de paquetes que se pueden entonces implementar, así que en esos casos eh, nosotros podemos entonces decidir realmente qué elementos vamos a aplicar, porque realmente no los vamos a aplicar todos, vamos a aplicar una cantidad limitada de paquetes. Así que eso también limita los elementos que vamos a utilizar, así entonces no estamos exigiendo tanto del elemento. Entonces, para los que no tienen Miniconda, ni Anaconda, ni nada por el estilo, entonces el primer paso que van a realizar el día de hoy es descargar el servidor. Dependiendo obviamente del sistema que estén utilizando, ya sea que estén utilizando Windows, Linux, Mac, el sistema se puede aplicar en cualquiera de esos elementos, dependiendo también sí, del tipo de máquina que estén utilizando. Entonces, en el chat les he dejado el link de Miniconda para que lo vayan descargando y ya lo tengan. Me dicen si tienen algún problema con el link. Bien, vamos a continuar. Luego de eso, entonces, lo siguiente sería simplemente descargar los paquetes. Estos son los paquetes que vamos a estar utilizando. El IPython, el NumPy, el SciPy, el Pandas, el Matplotlib y el Jupyter. Todos estos son entonces paquetes diferentes. Y van a notar entonces que simplemente Anaconda o Miconda, que es lo que estamos utilizando ahora, va a ir descargando todos los paquetes y los vamos a poder entonces utilizar dentro del sistema. Voy a cambiar aquí entonces de pantalla para que lo puedan ver. Por ejemplo, este es mi servidor, este es el servidor de Miniconda, este es Miniconda 3 que ya yo he instalado, que está dentro del computador hace tiempo. Entonces, en mi caso muy particular, ya están instalados, por eso no los voy a instalar nuevamente, pero simplemente entonces es solicitar al elemento de Miniconda que instale entonces esos servidores en particular.
El IPython es como un shell que corre entonces Python directamente, pero tiene entonces algunos elementos adicionales como autocompletaciones, cálculos de errores de sintaxis, tiene algunos elementos adicionales aparte, entonces que lo hacen un poco más interactivo. El Spicy, el Pandas, el Matplotlib y el Jupyter. Entonces, esos serán los paquetes que vamos a estar utilizando. Una vez que ya termino de copiar entonces esta sintaxis, simplemente le doy Enter y el programa entonces va a empezar a descargar todos estos elementos y los vamos a poder entonces aplicar y los vamos a utilizar dentro del sistema. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? En teoría debería aparecer algo más parecido a esto, donde se empiezan entonces a descargar uno a uno todos los files de los paquetes para que los puedan entonces utilizar. Ok. Chicos, díganme si ya tienen los elementos. ¿Cómo les, ¿Quiénes ya tienen descargado Miniconda? Yo estoy en proceso, profe. Vale. Me avisan cuando ya estén más o menos adelantados para evitar entonces que mientras estén haciendo algo yo les esté explicando otra cosa. Así que les voy a dar voy a darles 9 minutos más para que terminen ese proceso. Voy a dejarles aquí la pantalla donde están la instalación de paquetes para que los puedan entonces ir instalando. Una vez que hayan instalado Miniconda, entonces llamen el programa. Lo primero que tienen que hacer es copiar prácticamente esta primera línea que tienen aquí, dar Enter y enseguida entonces le va eh, a descargar todos los paquetes. Hola. Play.
Bien, entonces vamos a continuar. Como les mencionaba, hoy solamente vamos a ver los elementos más sencillos del programa. La próxima semana, cuando empecemos a ver raíces de ecuaciones, vamos a ver entonces otra sintaxis, vamos a ver otro tipo de códigos. Las sesiones que como les mencionaba de ayer y de hoy son más bien para estar más en sintonía con el programa, ver cómo se ejecutan los elementos, ese tipo de cosas, y poder entonces implementarlo correctamente, solamente para que tengan como más experiencia con el sistema. Entonces, vamos a empezar utilizando el prompt de Anaconda, que es lo que ven en la pantalla. Este sistema entonces ya tiene cargado los paquetes, es lo que vamos a empezar a utilizar. La primera parte es la utilización de este elemento como una calculadora. Van a notar que es bastante sencillo de aplicar. Lo único que tenemos que estar un poco más, tener un poco más de experiencia es con los operadores, pero todos los otros sistemas son bastante sencillos de aplicar. Como les mencionaba, en los problemas de primer laboratorio van a notar que hay algunos problemas que son problemas matemáticos, solamente es para que apliquen este sistema como una calculadora. Entonces, antes de comenzar cualquier elemento, voy a llamar primero mi primer paquete. Como les mencionaba, lo que yo voy a utilizar es un shell que se llama IPython. Eso no quiere decir que el prompt de Anaconda no pueda correr directamente en Python, sí lo puede hacer, pero el paquete de IPython entonces tiene otros atributos adicionales, sobre todo para lo que es la redacción de código, por ejemplo, autocompletiones, puede importar otros elementos de matemática, podemos ver entonces otro tipo de sintaxis, otro tipo de errores, entonces hace inclusive como más sencilla la edición de los elementos. Como este paquete ya está cargado dentro del sistema, entonces lo único que tengo que hacer es llamarlo. Entonces he escrito IPython en el prompt de la base y voy a dar Enter. Voy a esperar unos segundos y enseguida entonces se carga. Aquí lo pueden ver. Python 3.95, default. Tenemos aquí entonces créditos, licencias, Cuando ya nos aparece esto y nos aparece entonces la primera línea de código, entonces podemos empezar a escribir. Aquí entonces van a ustedes a definir las variables, van a colocar entonces sus elementos, van a colocar inclusive marcadores de código, cualquier elemento que necesiten lo van a ir viendo en todas las líneas de cálculo. Entonces, esta línea de cálculo tiene un in y un out dependiendo entonces de cuando ustedes terminen cada línea de código. Que se va a ir relacionando en base a entonces a este integer que ven aquí. La primera secuencia del código, como les digo, vamos a empezar viendo ejemplos que tienen que ver más bien con el programa como una calculadora. Por ejemplo, algo muy fácil, 1 más 3, por ejemplo. Recuerden lo que hablábamos el día de ayer, que siempre es bueno ir colocando notas, ir colocando descriptores en base a lo que van realizando para que nunca olviden entonces qué era lo que estaban tratando de transmitir, lo que era lo que estaban tratando de redactar una vez que hayan iniciado el código. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo escribo 1 más 3, lo que puedo hacer enseguida es colocar un numeral y escribir que este es un cálculo de perímetro, por ejemplo. Van a notar que el tipo de letra cambia para entonces hacer notar que ese es un código de nota. Entonces simplemente le doy Enter y me sale un out. Este sería entonces ya el resultado de esta primera línea de código. Este que ven aquí, 1 más 3, de por sí ya es un código. Y ya entonces tenemos un resultado porque hemos hecho un run. Cada vez que entonces apliquemos ese valor, tendríamos entonces un run para esos valores. Bien. De allí obviamente podemos hacer operaciones mucho más complicadas, mucho más largas, igual que lo harían en Excel, por ejemplo, simplemente utilizando entonces los operadores matemáticos más comunes. Como les mencionaba, lo único que tienen que tener
o tienen que familiarizarse un poco más es con el tipo de operadores. Por ejemplo, obviamente esto es una multiplicación, vamos a pasar a una división, pero por ejemplo, si queremos elevar un número al cuadrado o cualquier exponente, entonces necesitamos colocar dobles asteriscos para denotar entonces que se trata de un exponente. Y así entonces terminamos con la sintaxis de ese orden del cálculo que estamos realizando. Enseguida entonces nos aparece un resultado. Eso lo podemos entonces aplicar tantas veces nosotros queramos, ir entonces redactando todo el orden de cálculos que vayamos entonces obteniendo en este tipo de elementos. También podemos entonces hacer cálculos parciales a través entonces de la misma secuencia. Por ejemplo, primero voy a hacer una división, tengo este resultado. Ahora de ese resultado anterior, para poder entonces utilizarlo, tengo que utilizar entonces un guión bajo. Lo voy a multiplicar por 2, por ejemplo, y ahora tengo 1.5, y ese resultado anterior entonces lo voy a elevar a la tercera potencia, y ahora tengo este resultado. Entonces, como pueden ver, tiene una organización bastante sencilla, se puede aplicar bastante bien entonces a diferentes elementos y es una manera entonces bastante práctica de utilizar el programa. Recuerden que cada vez que estén realizando algún tipo de cálculo, sí es importante que vayan evidenciando o vayan escribiendo de qué se trata, por qué hicieron ese cálculo, por qué realizaron un cálculo parcial, y así entonces van a ir diferenciando y pueden ir organizando mejor su código y todo el trabajo que van realizando. Bien, entonces obviamente estos son sistemas aritméticos bastante sencillos, pero vamos entonces a importar algunos elementos adicionales de matemáticas. Entonces, esto que ven aquí, import, es una función y mat, entonces, un elemento de un paquete que está dentro del módulo de IPython para llamar entonces otras funciones matemáticas adicionales que podamos utilizar. Por ejemplo, senos, cosenos, tangentes, exponenciales, logaritmos, raíces, todos esos módulos entonces adicionales los vamos a llamar entonces importando este paquete en específico. Entonces tendríamos import mat. Entonces simplemente le damos enter y van a notar entonces que no tiene un out porque no estamos corriendo un código, solo estamos llamando una función para que se aplique posteriormente. Así que enseguida pasa de un int6 a un int7 con el que podemos entonces seguir trabajando. Bien, entonces, cuando queramos utilizar cualquier otra denominación matemática diferente a los sistemas aritméticos que ya conocemos, entonces simplemente tenemos que iniciar con la función mat y colocamos un punto. Esta sería la secuencia normal de todos los códigos empiezan con esa primera parte. Y luego entonces para ver o desplegar cuáles son las opciones que nosotros tenemos para trabajar con mat, entonces simplemente tocamos la tecla de Tab, la que está arriba de la mayúscula, y nos va a aparecer entonces todos estos resultados, que son entonces prácticamente un drop list de todas las secuencias que podemos utilizar con este paquete de matemáticas. Entonces se pueden mover utilizando las flechas, por ejemplo aquí le va a aparecer la función de coseno, de distancia, aquí tenemos los exponenciales, logaritmos, radianes, tangentes, raíces, cualquier entonces elemento que ustedes necesiten, simplemente entonces lo buscan dentro del menú. Por ejemplo, aquí yo voy a llamar la raíz y voy a utilizar entonces una raíz, voy a pedir la raíz de 4, por ejemplo. Y entonces me busca el resultado. Solamente es entender la función y pedirle entonces que la ejecute. Como pueden ver, a pesar de ser una función, tenemos entonces que dentro de los paréntesis establecer a qué valor entonces se está ejecutando la función, porque si no quedaría como una función vacía y nos marcaría algún tipo de error. Así que eso también entonces es algo importante y van a notar que es uno de los problemas dentro de las funciones que vamos a ver en el laboratorio el día de hoy, en los problemas que ya les envié al canal. Otro elemento adicional que tenemos que tener en cuenta también es que estos valores pueden también utilizar, por ejemplo, elementos pi.
y hay que tener cuidado un poco con eso, porque también entonces podemos llamar directamente un valor pi sin necesidad entonces de teclearlo. Vamos a ver entonces un ejemplo de eso. También vamos a marcar, por ejemplo, si ya conocen el operador, lo pueden escribir directamente, no es necesario que lo busquen dentro del dropdown, pero obviamente lo pueden también buscar si se les hace más fácil. Por ejemplo, yo sé que este sería mi función para el seno. Voy a incorporar entonces ahora un pi. En este caso, para poder llamar a pi, tengo que ejecutarlo de esta manera y le voy a poder entonces pedir a mi elemento que este sea entonces una función dentro de una función para poder entonces calcular el seno de pi medios. Entonces aquí tengo mi resultado. Aquí a bajar un poco. Y eso entonces lo podemos ejecutar con un sinfín de otros elementos. Tenemos entonces exponentes, logaritmos, exponenciales. Pueden entonces ir practicando con todos esos valores para que puedan ver el espectro total de esos sistemas y los puedan entonces ejecutar. Bien, algo importante, por ejemplo, es que si no entienden de qué se trata alguna función, algún valor, sobre todo matemático, porque están viendo que hay unos que no son tan directos dentro de lo que son las funciones, entonces también pueden pedir ayuda. Pueden entonces simplemente escoger cuál es el elemento que van a utilizar y colocar entonces un signo de interrogación al final. Si no conocen realmente cómo se ejecuta o cuál es la función realmente que está realizando, aquí lo pueden ver. Aquí yo tengo una función que se llama mat factorial. Realmente no entiendo, no sé qué significa esta parte de factorial, así que le coloco entonces un signo de interrogación. Cuando le ejecuto, entonces voy a notar que me van a salir entonces algunos elementos adicionales. Por ejemplo, si es negativo, me va a salir un error, un non integral, es un tipo building function or method, y aquí me aparece entonces cómo se ejecuta para encontrar entonces un elemento factorial. Este sería cualquier elemento que pueda ingresar dentro de este sistema. Esto lo puedo realizar entonces cualquier elemento para poder entonces denotar una ayuda adicional para entender realmente la función en su totalidad. Bien, algo importante que estamos viendo ayer eran los tipos de bases de datos, los tipos de variables, todos esos elementos. Entonces, algo muy importante o una función que van a notar o van a utilizar ampliamente es una función que está dentro de los elementos de tipos de variables que simplemente se llaman type. Entonces nosotros podemos utilizar type para denotar entonces cuál es la asignación de la variable que ya se le ha colocado a los elementos. Lo bueno de Python en muchos casos es que nosotros no tenemos que, por ejemplo, eso sí pasa bastante en C++ o en algunos otros elementos de código, donde tenemos que desde el comienzo asignar las variables, decir, bueno, x igual a tanto, y igual a tanto, y decir, bueno, esto es un integer, es un floater, es un boolean. Pero Python no, Python asigna dependiendo entonces de ciertos elementos automáticamente algunas, por decirlo así, clasificaciones de los diferentes tipos de variables. Esas variables obviamente se pueden cambiar, se le puede colocar otro tipo de valores, pero si yo quiero saber, por ejemplo, cuál es el tipo de una variable como 1, 2, 3, 4, me va a aparecer enseguida que es un integer, que es un número entero, en base entonces a lo que yo estoy realizando. Y eso lo puedo hacer con cualquier otro elemento. Por ejemplo, voy a buscar type para 3.14 y me va a aparecer entonces enseguida que es un float. Eso sobre todo porque tiene entonces elementos de raíces o tiene elementos de decimales. Y otro ejemplo, aquí lo pueden ver, sería el 2 más 5j,
y me va a aparecer entonces que es un número complejo. Entonces ya vamos notando cuál es la versatilidad del programa para trabajar con diferentes elementos, inclusive entonces con factoriales, números complejos, elementos imaginarios, también se pueden entonces indicar, inclusive podríamos incorporar elementos de raíces infinitas, simplemente utilizando entonces matinf, que sería entonces este código que ven aquí para trabajar entonces también con elementos infinitos. Como les mencionaba, lo importante, sobre todo cuando están empezando a utilizar el programa, en esta primera fase, que es una fase simplemente de utilizarlo como una calculadora, por decirlo así, es solamente familiarizarse con los operadores, con los tipos de atributos, inclusive con los elementos adicionales que vayan a seguir utilizando. Bien, hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto al programa. Por ahora no, profesor. Todo bien. ¿Han logrado descargar los paquetes? ¿Ha funcionado todo bien? Bueno, vamos a continuar. Me dicen si en algún momento tienen algún problema o si se quedan en algo y tengo que repetir algo, solamente me dicen porque sé que ver una pantalla y ver la otra puede ser complicado. Bien, entonces déjenme buscar aquí otra ventana. Obviamente ahorita estamos trabajando con el primer shell de Miniconda utilizando IPython. Esa es la manera más sencilla de iniciar Python, pero no es la única manera de iniciar Python. Entonces, puede verse un tanto, no quiero decir básico, algo también como no tan emocionante ver esa pantalla negra. Así que otra forma de trabajar este tipo de elementos es buscar otro tipo de servidor. Entonces, en muchas ocasiones, podemos trabajar directamente con IPython cuando ya estamos como más diestros en el sistema, conocemos nuestras funciones, queremos visualizar algunas cosas, pero no todo el mundo le gusta ese tipo de pantallas. Entonces, otra manera de ejecutar entonces este valor es buscar un servidor online que nos permite entonces trabajarlo como si fuera un cuaderno, como si fuera entonces como un Word, pero para códigos. Entonces, en ese caso, recuerden entonces que dentro de los paquetes que estábamos viendo está el paquete de Jupyter. Entonces, para iniciarlo, vamos a llamar directamente el comando de Jupyter Notebook. Entonces aquí tengo Jupyter Notebook y esto lo que va a pedirle al programa es que empiece un servidor. Vamos a esperar aquí. Van a iniciar entonces un servidor y voy a cambiar de pantalla nuevamente. Van a notar entonces que ahora aparece, les va a llamar directamente en el sistema que ustedes utilicen para navegar en internet. Les va a llamar entonces una pestaña adicional que se llama así Jupyter y que tiene entonces elementos del folder que ustedes están utilizando. Entonces, por ejemplo, vamos a ir aquí a documentos. Estos son obviamente los elementos que tengo dentro de documentos. Puedo crear una carpeta aquí que solamente sea para este tipo de códigos. Lo voy a dejar tal y como está. Entonces, dentro de documentos voy a iniciar un nuevo cuaderno o un nuevo notebook para poder entonces redactar códigos dentro de esta plataforma. Entonces lo único que tengo que hacer es que voy a irme aquí a nuevo y van a ver entonces que hay un notebook que tiene un kernel que es de Python 3.
Pueden ser diferentes elementos, pueden ser un file, un folder, una terminal, pero en este caso nosotros vamos a redactar directamente el código. Así que nos vamos a ir aquí a Python 3 y enseguida entonces se va a cargar una pestaña nueva que nos va a permitir entonces trabajar Python, pero en este tipo de sistemas. Es exactamente igual a lo que estábamos viendo anteriormente, no le pierde nada. Y podemos entonces agregar diferentes celdas, podemos agregar comentarios, hacer recorridos, podemos inclusive hacer runs de códigos para celdas independientes, y eso entonces nos va a dar un poco más de libertad de trabajar entonces en este tipo de elementos. Entonces van a notar que tenemos diferentes valores. Aquí tenemos todo lo que son, obviamente esto igual que cualquier portal online, se van a ir guardando periódicamente todos los elementos que ustedes vayan creando dentro de su código. Tenemos aquí lo que son files, un nuevo cuaderno, open, copiar, guardar, renombrar, todo lo que tiene que ver con los elementos de files. Tenemos entonces editar, aquí tenemos cortar celdas, copiar esas celdas, borrarlas, cortarlas, unirlas, moverlas, todo lo que ven aquí, porque todos estos elementos se pueden trabajar entonces por secciones. Esto que ven aquí solamente es una primera celda, pero yo puedo crear varias para no solamente tener un solo elemento largo de código, sino que puedo tener varias secciones con códigos independientes. Cosa de que, por ejemplo, si yo he probado un primer código que funciona bien, pero la siguiente fase no estoy muy seguro, entonces lo que hago es que simplemente creo una nueva celda para poder entonces empezar a escribir un código dentro de ese código, pero independiente y que puede correr de manera separada. Así que puedo ir probando cosas. Luego entonces de que ya sé que ese código funciona bien, entonces puedo fusionar celdas y puedo entonces crear un solo código nuevamente. Entonces es algo bastante interesante de poder utilizar este notebook. También entonces que podemos trabajar no solamente con código, sino con diferentes elementos de redacción. Eso también entonces recuerden que es bastante interesante. Entonces aquí puedo ver todo lo que es la edición de esas celdas. Puedo ver, por ejemplo, todo lo que son los headers, el toolbar. Puedo insertar celdas arriba, celdas abajo. Aquí, por ejemplo, aquí son estas celdas una, estas celdas otras, son totalmente diferentes. Aquí, por ejemplo, correr las celdas, correr las celdas y seleccionarlas, correr todo lo que está por encima, todo lo que está por debajo, el tipo de celda, y así entonces tenemos diferentes outputs. Tenemos los kernels, algunos entonces hay widgets y tenemos entonces la ayuda. Por ejemplo, aquí van a notar que tenemos referencias a Python, referencias a IPython, a NumPy, a todo esto que ven aquí, todos son los paquetes que hemos descargado. Nosotros recuerden que cuando iniciamos entonces con Python, descargamos IPython, descargamos NumPy, SciPy, Matplotlib, SymPy y Pandas. Entonces todos estos son los paquetes que ya teníamos dentro de nuestro servidor y que hemos entonces descargado. Y solamente son los únicos que nos van a aparecer, que son los que hemos descargado y con los que el programa entiende que estamos trabajando. Bien, aquí le podemos colocar un nombre, por ejemplo, le podemos colocar a este laboratorio 1 y vamos a renombrarlo. Aquí tenemos entonces nuestro primer elemento. Van a notar entonces algo muy importante. Aquí tenemos guardar, tenemos insertar celdas, tenemos cortar, todo esto que ven aquí para moverse a lo largo de todas las celdas, correr, pausar, todo lo demás. Entonces, aquí van a notar algo muy, muy importante. Todas las celdas entonces pueden delimitarse en base para qué función se van a trabajar. Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo que puede ser para un código, puede ser para un markdown, puede ser entonces para un heading. Dependiendo entonces de lo que nosotros estemos entonces desarrollando. Si lo que vamos a redactar es código, entonces simplemente lo dejamos como código y empezamos entonces a trabajar. Igual que lo hicimos anteriormente en el otro shell. Entonces aquí igual pueden colocar otros elementos y pueden entonces simplemente, cuando ya tienen el código, correrlo y les va a salir entonces el out. Obviamente, para trabajarlo como calculadora, pueden utilizar fácilmente el shell que estábamos viendo anteriormente. En este caso aquí si ejecutamos en códigos que tengan entonces muchas más líneas de trabajo, por lo cual entonces se hace más fácil desarrollarlo.
porque cada vez que toco Enter dentro del shell de IPython directamente en Miniconda, me va a ejecutar directamente un run. En este caso, solamente ejecuta el run una vez que he terminado entonces con el código y lo he seleccionado. Entonces, es una diferencia que tenemos con este elemento. Pero esto que ven aquí entonces es un primer shell y podemos entonces seguir viendo otros elementos. Aquí, por ejemplo, van a notar que una vez que seleccioné Markdown, cambió y ya no tengo el integer aquí al comienzo, ya no tengo el in, porque entonces ahora ha denotado o hemos seleccionado que ya no vamos a estar escribiendo código, sino que vamos a escribir entonces son elementos adicionales. Por ejemplo, voy a colocar listas, voy a colocar notas, especificaciones, voy a denotar cuáles son los elementos de mis variables, ese tipo de caso. Eh, pueden ver aquí algunos elementos adicionales que se pueden utilizar. O simplemente entonces podemos empezar entonces escribiendo cuáles son los elementos. Vamos a poner aquí una descripción de laboratorio, por ejemplo. Y puedo ir escribiendo cualquier tipo de elementos adicionales. Bueno, obviamente yo no tengo nada aquí adicional, así que lo que voy a hacer es que vamos a insertar otra celda. Y aquí entonces esta nuevamente regresa a un código. Entonces pueden ir jugando un poco con eso para que tengan entonces cada elemento. En los problemas que van a desarrollar para el laboratorio, entonces simplemente pueden ir creando celdas diferenciales para cada uno de los problemas. Pueden inclusive crear entonces markdowns que solamente sean de descriptores para esa celda y las puedan seguir ejecutando. Es una manera bastante sencilla de trabajar entonces este tipo de elementos. La única diferencia, como les mencionaba, es que realmente no, el enter no funciona como el run, sino que tienen que terminar de escribir su código para poder entonces ejecutarlo y poder entonces que tengan un out. Es la única diferencia realmente con el shell. Y que bueno, tenemos estas secciones específicas para escribir entonces elementos adicionales. Como les mencionaba, es muy importante describir sus variables, describir el tipo de variable, cuáles son las funciones, cuáles son los elementos que están utilizando y poder entonces ir haciendo descriptores importantes de todo lo que van realizando. El tipo de funciones, el tipo de variables y así entonces van a ir buscando elementos adicionales. Bien. ¿Tienen alguna pregunta con respecto al cuaderno Jupyter? Sí, profe, ¿cómo es que usted hizo para que se le abriera en el ordenador? Ok, cuando están en el shell, voy a buscarlo, déjenme buscar acá. Aquí, esto que ven aquí, yo simplemente inicio Miniconda, me va a aparecer esto que aparece aquí, este es el inicio de todos los elementos, base, usuario, hasta aquí, hasta donde está este signo que ven acá, y escribo entonces Jupyter Notebook, esto que ven aquí, y doy Enter. Entonces, el programa, el shell, entonces empieza y crea un servidor, y automáticamente en el sistema web que sea el preseleccionado de ustedes, les va a abrir entonces este elemento de Jupyter. Entonces ustedes seleccionan en qué carpeta quieren trabajar. En mi caso, por ejemplo, yo seleccioné que estoy trabajando en documentos y simplemente entonces voy aquí a un lado y en nuevo abro entonces un nuevo cuaderno de Python. Y enseguida entonces me va a abrir una pestaña nueva adicional donde puedo trabajar entonces. A ver aquí, yo estoy trabajando aquí en documentos,
Voy aquí a nuevo a Python y enseguida automáticamente me abre entonces un cuaderno nuevo donde yo pueda trabajar. Listo, gracias. ¿Vale? ¿Tienen alguna otra duda? Profe, una consulta. Lo del cuaderno se va guardando automáticamente, ¿correcto? Sí. Van a notar entonces que, por ejemplo, aquí dice autosave. Pues se va guardando, cada cierto tiempo se va a ir entonces guardando una versión. Pero si ustedes quieren directamente aquí, pueden guardar y se va entonces a guardar nuevamente. Gracias, profe. Vale. Entonces, algo muy importante es que, aunque yo cierre el cuaderno, aunque yo cierre la pestaña web que estoy utilizando, el cuaderno no se va a detener, todavía va a seguir entonces corriendo. Entonces, en esos casos, para poder yo detener el cuaderno o decirle entonces que ya vamos a cerrar el código, ya no vamos a seguir trabajando en ese elemento, entonces, aparte de cerrar la pestaña, tengo que irme directamente al cuaderno que estoy utilizando, que es este que está aquí. Van a notar entonces que dice running. Eso quiere decir que ese cuaderno no se ha cerrado, ese cuaderno se sigue utilizando, sigue activo, entonces sigue formando parte de la memoria de su ordenador. Entonces eso puede, obviamente ahorita mi código es casi inexistente, así que no pasa nada, pero en códigos y clústeres mucho más grandes, entonces sí sería un problema. Entonces, en esos casos, lo primero que tengo que hacer es irme aquí, seleccionar mi cuaderno y decirle que lo cierre. Vamos a ver que cuando yo hago una selección de un cuaderno, me puede aparecer que duplique un cuaderno. Por ejemplo, si quiero seguir utilizando un código o la base de un código anterior, lo puedo duplicar, lo puedo ver, lo puedo editar o lo puedo eliminar, pero también entonces lo puedo cerrar. Le digo que haga un shutdown. Eso quiere decir entonces que va a dejar de correr el cuaderno o el código que estoy utilizando. Entonces, para poder cerrar ese cuaderno, entonces le digo que haga un shutdown y ya entonces van a notar que ahora, antes aparecía verde, ahora aparece gris y ya entonces el cuaderno está inactivo. Pero de igual manera lo puedo volver a activar y puedo volver entonces a ver lo que había hecho anteriormente. Aquí está. Entonces no lo pierden, pero para poder cerrar completamente un cuaderno es lo que tienen que hacer. Porque si no, entonces simplemente va a estar como siempre en el background, esperando entonces a seguir creando un código, a seguirlo corriendo. Eh, Eso muchas veces se hace porque no queremos cerrar por completamente un código, sino que queremos seguir trabajando a lo largo del día, viendo, de repente se me ocurrió algo y vuelvo y entro y no tengo que entonces buscarlo desde el checkpoint. Entonces, a veces no lo cerramos hasta que ya hemos terminado entonces de crear algún run. Entonces, es importante esta parte. Una vez que hayan terminado, simplemente entonces cierran su cuaderno, se van aquí, lo seleccionan y le dicen entonces que lo cierra por completo. Entonces, si lo buscan dentro de sus documentos, van a aparecer entonces esos archivos de Jupyter o dentro de la carpeta que ustedes hayan seleccionado, que estén creando. Es un archivo que se llama IPMB porque entonces no va a aparecer con un icono especial dentro de sus documentos, solamente va a aparecer como un archivo existente y necesitan entonces directamente el servidor de Jupyter para poder entonces abrirlo y ejecutarlo, editarlo y poder seguir entonces escribiendo otros códigos. No sé si tienen alguna otra duda.
Bien, vamos a continuar. Voy a salir del libro y voy a regresar al shell que habíamos visto anteriormente. Y, bien. Entonces, ya les digo, pueden utilizar cualquiera de los dos, pueden utilizar directamente este shell para trabajar, como pueden utilizar entonces el cuaderno de Jupyter. Obviamente el cuaderno siento que tiene como una visual mucho más llamativa, eh, tiene texto, tiene files, tiene todo lo demás, siento que parece más un programa en sí que simplemente utilizar este tipo de ventana. Así que para ustedes puede que sea más sencillo y más fácil aplicarlo de esa manera. Ya les digo, es algo que tiene más que ver con la comodidad que tengan con el programa. Es más bien algo que tiene que ver con el perfil del usuario. Pero todo lo que les he explicado aquí lo pueden aplicar directamente entonces en Jupyter. Y pueden correr entonces bastantes elementos de código. Bien, entonces vamos a continuar. Ya hemos visto entonces, hemos descargado paquetes, hemos instalado Miniconda, hemos visto entonces la aplicación de IPython y hemos visto entonces cómo podemos utilizar IPython como una calculadora. Ese sería el comienzo base de todos estos elementos. Vamos a continuar entonces con algunos ejemplos de las variables que vimos ayer. Ayer vimos entonces que teníamos cadenas o strings, teníamos listas, teníamos tuples, sets, diccionarios y teníamos matrices. Entonces voy a enseñarles algunos ejemplos de esas variables en particular para que ya entonces las vayan conociendo. Porque son variables un poco más estrictas en tanto como se escribe el código, por decirlo así. Así que tenemos entonces que hacer bastantes ejemplos para ir conociéndolas, entendiéndolas, viendo los ejemplos. Ya nos van a ayudar entonces a escribir código más fácil más adelante. Entonces voy a iniciar un nuevo shell, que es lo que tengo aquí. Y voy entonces a voy a buscar IPython para iniciar, porque quiero entonces iniciar con el in y el out. Y voy a ir entonces creando elementos. Entonces, recuerden que las variables siempre se asignan utilizando el signo de igual. Por ejemplo, yo puedo asignar una variable s, por ejemplo, igual. Si quiero utilizar, recuerden, strings o cadenas, la forma entonces como se realiza es utilizando comillas. Entonces yo necesito las comillas para decir entonces que esto en realidad es una cadena y que la cadena contiene el valor s. Van a ver que no voy a tener ningún out porque realmente no estamos corriendo nada, solamente estamos asignando valores entonces a una variable. Voy a hacer lo mismo entonces, por ejemplo, voy a buscar W, voy a colocar algo que se utiliza mucho en código, hello world, y esa sería entonces mi asignación para la variable W. Si no estamos seguros de qué tipo de variable estamos utilizando, recuerden que siempre pueden utilizar la función type para ver entonces cuál es el elemento que están asignando. Por ejemplo, si yo busco type, que es mi función, y quiero saber qué tipo de variable es la variable s, voy a ver entonces que enseguida me dice el out, que se trata de un string, entonces, o de una cadena. Lo mismo voy a hacer entonces con la variable w, y me va a aparecer lo mismo, que es una variable entonces tipo string. Siempre que utilicemos las comillas, recuerden que la diferenciación entre strings, list, tuple, set, en todos esos casos, va a estar determinado por el tipo entonces de nomenclatura que estén utilizando para crear la variable. En este caso, las cadenas siempre entonces son sistemas de letras y van dentro entonces de comillas. Entonces, ese sería el primero de los casos. También existe la posibilidad de que podamos escribir o redactar elementos que estén vacíos.
Simplemente colocando las comillas y dejando un espacio entre ellas, vamos a tener entonces una cadena vacía. Eso a veces también es una herramienta que se utiliza dependiendo si queremos entonces una cadena que se pueda suscribir o se pueda entonces modificar más adelante. Bien, entonces todas las variables pueden aplicarse entonces diferentes tipos de funciones para poder entonces utilizarse, modificarse dependiendo entonces del resultado que nosotros queramos. Por ejemplo, yo puedo utilizar la función len, que es una función entonces que me permite preguntarle al programa cuál es la longitud de la variable w. Y en este caso me va a decir que tiene 11 caracteres, incluyendo el espacio que está entre hello y world. Así entonces yo puedo ir buscando diferentes funciones y poder entonces ir demarcando ese tipo de elementos. Otra forma, entonces recuerden, ayer estábamos viendo que todos estos elementos funcionan como matrices. A pesar entonces de que son letras, se les asigna entonces una indexación. Eso quiere decir que tienen entonces algún tipo de índice que nos permite entonces ver o asignar un valor a cada uno entonces de esos elementos dentro de la cadena. Siempre empiezan en 0, o sea que la h es igual a 0 en la variable w, la e es igual a 1, la primera L es 2, la segunda L es 3, la O es 4, el espacio es 5, la W es 6. Entonces así vamos a tener una forma numérica de relacionar una cadena de letras y así entonces siempre tenemos un contexto alfanumérico. Podemos trabajar tanto con las letras como la indexación numérica en este tipo de casos. Entonces, por ejemplo, yo puedo escribir W y le puedo preguntar cuál es la asignación o el índice W6. En este caso me va a decir que es la W mayúscula, corresponde entonces a la indexación 6. O sea, esa es la casilla matricial que corresponde entonces a ese valor. No solamente puede ser una asignación única, sino que le puedo decir que me diga desde 6 hasta 11 cuáles son los valores entonces que corresponden dentro de esa matriz. Y enseguida me va a aparecer que es todo world. Vamos a continuar. También puedo entonces pedirle no asignaciones directas, pero sí entonces asignaciones que tengan un margen. Por ejemplo, puedo decirle que quiero ver todo lo que está por debajo del índice 6. Entonces solamente dejo el siguiente elemento sin rellenar y enseguida me aparece lo mismo. No es necesario que sepa dónde termina la cadena, siempre y cuando entonces le diga, bueno, quiero comenzar desde el índice 6 hacia abajo todo lo que contenga, y lo mismo puedo hacer entonces de manera contraria. Puedo colocar entonces, dejar el primer espacio libre y le digo que entonces que todo lo que está por encima de la matriz 5. Enseguida me va a aparecer que todo lo que está por encima es hello. También no solamente puedo contar de manera positiva, sino que también puedo contar de manera negativa. Por ejemplo, yo puedo escribir este tipo de sistema donde yo tengo, por ejemplo, el índice 6 y puedo colocarle el índice -2. El -2, entonces, ¿qué hace? Está contando desde el final hacia, es como un recorrido inverso. Entonces, en lugar de comenzar desde el inicio, desde 0, entonces lo que hace es que se va al fondo y empieza en -1, -2. Eso quiere decir que esta es la posición penúltima de mi cadena. Entonces, una vez que hago eso, me va a decir que he llegado hasta Word, porque LD sería entonces ese -1 y ese -2. Otra forma interesante también de utilizar este tipo de cadena sería que yo le pida, por ejemplo, que quiero cada 2 espacios. Entonces me va a devolver las asignaciones que ocurren entonces cada 2 letras. Aquí las pueden ver.
tengo entonces H, se saltó la E y la L y ahora tengo entonces la otra L y así entonces sucesivamente se va a saltar cada dos espacios para designar entonces esos valores. Y así hay un sinfín entonces de elementos que pueden utilizar las cadenas para entonces ir creando entonces elementos modulares dentro de sus códigos. Pueden hacer eso, también pueden sumar las cadenas. Las cadenas no se pueden utilizar directamente con elementos aritméticos, pero sí pueden entonces realizarse algunos elementos para como combinar cadenas, dependiendo entonces de lo que queramos lograr. Por ejemplo, yo puedo decir que haga un print. Print es simplemente, como lo ven ahí, de redactar lo que vaya saliendo y tengo, recuerden, mi variable S y digo que quiero que la una a la variable W. Y enseguida ahora, recuerden que la variable S solamente contenía el valor S. Entonces ahora dice hello world porque entonces le añadí ese valor, porque ahora se unieron entonces esas variables. Y bueno, así sucesivamente podemos ver también otros elementos. Hay otra función como wopper, que simplemente lo que hace es que convierte todos los elementos dentro de la variable en mayúsculas. Y lo mismo puedo hacer entonces con otros elementos. Recuerden que Python es sensible a la diferenciación entre minúsculas y mayúsculas. Entonces, es que el hecho de que existan esos elementos es algo bastante Python porque siempre se hacen entonces esas diferenciaciones entre los elementos. Otra función interesante para utilizar entonces dentro de las cadenas sería el conteo. Por ejemplo, si yo le digo que para la variable W yo quiero contar cuántos elementos o cuántas, por ejemplo, LX existen, entonces me va a decir que existen 3 L's dentro de toda la variable. Entonces puedo hacer conteos directamente dentro de ese sistema. Y también puedo entonces, por ejemplo, reemplazar. Para la variable W, quiero entonces reemplazar la palabra, por ejemplo, world por la palabra UTP, por ejemplo. Y ahora entonces, en vez de decir hello world, dice hello UTP. Y así van a ver entonces que hay muchísimas formas de trabajar con las variables. Esta es la primera, que es una variable tipo string, y que recuerden que es una variable que tiene que más bien contexto, pero que también trabaja de forma matricial. Todos los elementos dentro de este tipo de variables, cualquier elemento, son variables matriciales. Entonces tienen ese tipo de contexto. Bien, entonces este sería con respecto a las cadenas. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a las cadenas? Profe, una pregunta. Cuando estamos trabajando acá, yo me acuerdo que cuando dimos programación, nosotros empezábamos contando desde cero. Aquí también se desde cero, ¿verdad? Sí, todos los índices empiezan desde cero. Ok, gracias. Sí, por eso notaron que el índice 6 era la W. Si lo ven aquí, 0, 1, 2, 3, 4. El espacio es 5 porque, como les mencionaba, las cadenas también aceptan los espacios como elementos de cadena, así que yo podría tener, en teoría, una cadena técnicamente vacía, pero siempre y cuando tenga un espacio, también lo contabiliza entonces como un elemento de variable. Entonces, por eso la W es el parámetro 6 o la matriz dentro del índice del valor número 6. Entonces, siempre entonces comenzamos, eso es bastante común en todos los elementos de código,
que las indexaciones entonces empiezan desde cero. Bien, entonces vamos a continuar. Esas eran las cadenas. Vamos a seguir con las listas. Entonces, las listas sí son elementos más bien alfanuméricos. Tienen entonces una forma de redactarse similar, pero recuerden entonces que la diferencia entre todos estos elementos es el hecho de que, vamos a ver aquí, por ejemplo, recuerden que siempre pueden utilizar los guiones bajos para sus variables, pero nunca espacios. Entonces, si yo quisiera tener variables que se parezcan, por ejemplo, lista 1, 2, 3, no puedo solamente escribir lista, espacio 1, sino que tengo que colocar un guión, porque no pueden haber entonces variables que contengan espacios. Entonces, en este caso, por ejemplo, quiero la lista número 1. Entonces, la lista número 1, para poder asignar, recuerden, listas, no podemos utilizar las comillas, sino que las listas utilizan son este tipo de símbolos. Vamos a ver aquí. Y todos los elementos entonces dentro de la lista van separados entonces por comas. Entonces yo podría tener 1, 2, 3. Puedo colocar, vamos a colocar aquí soluciones y vamos a colocar y cerramos entonces los corchetes y tenemos entonces una lista. Bien, entonces van a notar que aquí me aparece un error. Entonces, esto es bastante común cuando estamos entonces creando algunos tipos de listas, cuando estamos combinando elementos alfanuméricos. Van a notar que dentro de su listado de problemas de hoy, para el laboratorio de hoy, hay dos problemas en particular que les pide que les salgan errores. Entonces, cuando hacemos esto y ocurre algún tipo de error, aparece entonces este tipo de elementos. Entonces, dentro de los problemas van a notar que hay uno que dice que quieren que salga este tipo de error, una sintaxis, y entonces este es un tipo de error. Porque la codificación de estos elementos, que son aquí en letras, no corresponde entonces con elementos de lista. Entonces vamos a corregir ese error. Vamos a ver aquí, voy a llamar de nuevo entonces la lista 1. Voy a abrir de nuevo aquí, voy a decir entonces las asignaciones 3. Y ahora entonces voy a corregir ese error. Van a notar entonces que ahora sí está en rojo. Esa es una manera fácil entonces de verificar si realmente estoy escribiendo correctamente mis elementos, porque anteriormente me aparecían en blanco. Entonces ahora tengo que utilizar no comillas, pero sí estos guiones para entonces introducir elementos dentro de una lista que no sean números. ¿Por qué pasa eso? Porque realmente entonces se pueden confundir con las variables y es algo que queremos evitar. Queremos entonces que simplemente sean elementos dentro de una lista. Entonces ahora sí, tengo una lista con elementos tanto numéricos como de letras. Tengo entonces 1, 2, 3, soluciones y Apple. Y ahora sí entonces no me salió ningún tipo de error porque están dentro de la forma correcta de redactar dentro de este elemento. Entonces era lo que les mencionaba. En estos casos, no es tan difícil entender el programa o la manera en cómo se lleva a cabo la estructura, sino que obviamente hay reglas muy bien pautadas de cómo se puede escribir, de lo que podemos entonces realizar. Entonces, al igual que con las cadenas o los strings, las listas también tienen sistemas matriciales. Entonces, ese valor 1 pertenece entonces a la matriz o al índice 0, el valor 2 pertenece entonces a la matriz 1, el valor 3 pertenece a la matriz 2, soluciones pertenece al índice 3 y Apple pertenece entonces al índice 4. Entonces, inclusive lo podemos verificar. Yo le voy a decir a la lista 1 y quiero encontrar dentro, por ejemplo, para la matriz, el valor del índice 3, por decir algo.
y enseguida me dice que soluciones pertenecen entonces a esa localización dentro de mi índice. Y de igual manera como lo hicimos en strings, se puede ejecutar lo mismo. Le puedo decir, bueno, quiero el índice que va de todo lo que está por arriba del 3 o todo lo que está por debajo del 1, o cuál es el penúltimo, cuál es el último. Entonces, ese es el elemento. Por ejemplo, en este caso, si yo quisiera saber cuál es el último valor de una lista, entonces recuerden que puedo entonces contar hacia atrás. En este caso, cuando cuento hacia atrás, no empiezo de 0, obviamente, sino que empiezo con -1. Entonces, el último valor de mi lista es Apple. Y así, eso es una forma entonces de cómo entendemos el código y cómo podemos entonces utilizarlo ampliamente. Los mismos elementos que habíamos utilizado anteriormente, por ejemplo, longitud, conteo, todo eso se puede utilizar también con este tipo de elementos. También podemos insertar valores dentro de la lista. Vamos a ver entonces un ejemplo de eso. Por ejemplo, yo tengo que en la lista 1, quiero insertar, vamos a ver aquí, en el índice, por ejemplo, en el índice 2, quiero insertar un elemento que se llame, vamos a ponerle. Enseguida entonces ya la lista ha cambiado, ahora entonces está dentro de esos valores. Si yo llamo a la lista 1, voy a decirle aquí al print, me va a aparecer entonces que en el espacio del índice 2, ahora entonces he colocado esa nueva palabra. Entonces ahora tengo 1, 2 panda, 3 soluciones y Apple. Entonces, como les digo, hay bastantes funciones, bastantes formas de interactuar con las variables. Estos son los ejemplos más sencillos para que vean entonces cómo se pueden ir denominando ese tipo de valores. También podemos borrar elementos. Delete de la lista. Pueden colocar los espacios de la lista 1. Quiero borrar entonces la asignación 3. Y si llamo de nuevo a la lista 1, me aparece entonces que donde estaba el parámetro del índice 3, que había un 3 también, se eliminó entonces de mi elemento. Entonces puedo tanto insertar como puedo borrar elementos entonces dentro de las listas. Esto ahorita parece no tan impactante, pero es muy importante utilizarlas y entender este tipo de funciones porque más adelante vamos a ver iteraciones para secuencias entonces de loops y en esos casos ya tenemos que dominar esta parte para poder empezar entonces a trabajar ese tipo de elementos. Usualmente lo que nosotros hacemos es que empezamos con una lista vacía. Por ejemplo, la lista 2 es igual a este tipo de caso. Tengo una lista entonces que no contiene nada, pero como estoy trabajando entonces los loops, me va a permitir entonces ir agregando consecutivamente muchos valores dentro de la lista. Puedo insertar, puedo cambiar y eliminar elementos que va creando directamente el loop. Obviamente estos son ejemplos básicos porque directamente estamos creando los elementos dentro de la lista cuando estamos asignando la variable, pero más adelante cuando ya empecemos a ver otros tipos de códigos, vamos a ver entonces que usualmente empezamos con listas vacías que nos permiten entonces ir modificando, ir creando elementos y que se van a ir añadiendo sucesivamente a la lista y eso entonces se va a convertir en nuestros resultados. Ahorita pareciera que no tiene una función directa, pero como les mencionaba anteriormente, es más bien para que
practiquen las funciones, practiquen con las variables, se sientan más cómodos con el código, porque cuando ya empecemos entonces a codificar directamente para elementos de soluciones numéricas, ya debemos dominar entonces esta parte para poder aplicarlas ampliamente a ese tipo de elementos. Bien. Y vamos a continuar entonces. ¿Tienen alguna duda en listas? Ok. Bien, vamos a seguir entonces con los tuples. Entonces, si las cadenas usaban comillas y las listas utilizaban estos corchetes cuadrados, los tuples utilizan son paréntesis. Entonces, vamos a crear un tuple. Vamos a ver aquí, sería tuple 1. Vamos a buscar los paréntesis. Aquí tendría entonces, simplemente agrego valores. 1, 2, 3, 4. Y ya he creado entonces mi primer tuple. Recuerden entonces que lo vimos el día de ayer. Las listas y los tuples se parecen mucho, pero tienen entonces diferentes aplicaciones. Como les mencionaba, hasta el día de hoy es para que vean todas las variables, las puedan entonces distinguir, pero más adelante vamos a verlos con ejemplos más directamente cuál es la diferencia entre todos esos tipos de variables. Hay situaciones, sobre todo cuando distinguimos entre variables heterogéneas y variables homogéneas, lo que hace entonces más fácil decidir qué elementos se pueden utilizar en ciertos casos dentro de un código. En estos casos, vamos a crear otro tuple que tenga entonces otra secuencia de valores. Vamos a colocarle aquí 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3. Entonces, los mismos elementos que hemos visto anteriormente se pueden seguir utilizando. Por ejemplo, la longitud se puede seguir utilizando. Puedo buscar entonces la longitud del tuple 2. Me parece que tiene 8 elementos. Puedo pedirle entonces también dentro de un índice. Recuerden que todas estas variables tienen valores matriciales. Así que va de 0, 1, 2, 3, 4. Le puedo pedir entonces que me diga cuáles son los valores que van de tal índice a tal índice. Le puedo pedir un conteo. Por ejemplo, del tuple 2. Necesito un conteo de todos los elementos que sean, por ejemplo, del valor 2. Y me dicen que tengo 3, 2. Así sucesivamente, entonces, las mismas aplicaciones que hemos visto de funciones anteriormente se pueden entonces seguir utilizando en este tipo de casos. Porque como recuerdan, los tuples y las listas se parecen mucho, así que esos elementos se siguen utilizando. Bien, entonces el que sigue, ahora sí, un poco más interesante, serían los sets. Recuerden entonces que los sets utilizan entonces son los corchetes. Voy a agregar a alguien aquí. Bien. Entonces, vamos a ver aquí. Ok. Entonces, los sets, recuerden entonces que utilizan son los brackets, por decirlo así.
Entonces tenemos aquí los sets. Vamos a ir aquí, sets 1. Igual. Ya podemos entonces definir la lista. Tenemos entonces un set. Bien. En estos casos, ya les digo, stringlets, tuple sets utilizan hay más denominaciones de funciones, solamente que, ya les digo, tienen diferentes respuestas en base al código que estemos utilizando, así que va a depender entonces de lo que queramos lograr. Pero podríamos utilizar lo mismo, longitud, conteo, intersecciones, delete, todos esos elementos para poder entonces poderlos utilizar. Bien, vamos a seguir entonces, vamos a crear matrices con NumPy, que eso también lo vimos ayer, para seguir trabajando. Voy a buscar entonces aquí otro servidor. Bien. Entonces vamos a trabajar con matrices. Aquí ya lo borré, lo empecé de cero para que tener un slide en blanco. Bien, entonces ayer vimos que cuando estamos trabajando con Python, directamente nosotros necesitamos entonces trabajar con la definición de NumPy o NumPy, dependiendo de cómo le denominen ustedes. Entonces, al igual que math, vamos a importar los paquetes o los elementos de NumPy que lo vamos a utilizar con la nomenclatura NP. Recuerden entonces que también lo vimos ayer, que NumPy es un paquete entonces que tiene que ver con elementos matriciales y lo podemos entonces especificar como una matriz NP para utilizarla entonces dentro de las secuencias de cálculo que vamos a realizar. Aquí entonces enseguida ya lo llama y podemos entonces seguir trabajando. En ese caso entonces podemos definir matrices. Recuerden entonces que podemos entonces incorporarlas dentro de una variable. En este caso vamos con lo más sencillo, x es igual y le decimos entonces que a un np.array, que sería entonces una matriz, es para que cree entonces una matriz. Recuerden que los n.p se parece al mat. Es muy similar, solamente que serían todas las funciones de np. Y en este caso, ese array es para crear una matriz. Entonces yo abro mi paréntesis para comenzar entonces la función. Abro entonces mi corchete cuadrado para explicarle entonces cuál es la lista de elementos que van entonces dentro de esa matriz. Entonces aquí tenemos 1, 4, 3. Cierro el corchete, cierro entonces el paréntesis y entonces ya tengo mi primera matriz.
Si quiero ver la matriz, cómo se creó, entonces simplemente llamo a la función y aquí entonces tengo la matriz que se creó. Lo mismo entonces ocurre con matrices más grandes. Entonces vamos a llamar a otra variable, vamos a llamar a la variable y. Le voy a decir que va a ser lo mismo, va a ser entonces un array. Y vamos a abrir entonces otro paréntesis. En este caso entonces vamos a separar las diferentes filas de mi matriz entonces con comas. Entonces tengo la primera matriz, por ejemplo, vamos a utilizar la misma secuencia. 1, 4, 3, cierra corchete. Ahora utilizo una coma, abro otro corchete y ahora tengo 9, 2, 7 y cierro el corchete. Ahora voy a cerrar entonces mi paréntesis para terminar la función y ya entonces crea mi elemento. Aquí me dice que tengo que modificar uno de los tuples. Sí, entonces vamos a crear de nuevo el elemento. Esto aquí entonces me está mostrando un error, un tipo de error que es cuando no he terminado de cerrar un tuple. Entonces vamos a agregarlo dentro de la secuencia del array para poder entonces que lo detecte. Vamos a abrir este paréntesis y vamos a crear entonces el doble tuple. Vamos a ver aquí 9, 2, 7. Y la coma. Ahora sí, entonces ya me creó la matriz. Entonces, como pueden ver aquí, el error estaba entonces en los elementos del tuple, porque está utilizando entonces la creación de tuples para poder crear la matriz. Aquí entonces tengo que cerrar todo el elemento de la matriz dentro de otros corchetes cuadrados para que se contengan, para distinguirlos entonces para que no sean elementos separados. Entonces, aquí simplemente llamo mi variable y me aparece entonces la matriz que creé. Y me va a aparecer en este orden como una matriz normal cuando las eh, creamos. Bien, entonces, igual que con los otros tipos de variables, también cuando estamos trabajando con elementos matriciales, entonces podemos aplicar muchísimos otros tipos de funciones. Por ejemplo, la variable y, que es la última matriz que creamos, le puedo decir que me dé cuál es la forma, el shape. Voy a decir que es una matriz de 2×3. También le puedo preguntar cuál es el tamaño, así que le digo que me diga el tamaño y me va a decir que tiene 6 elementos. Y así entonces puedo ir creando diferentes elementos y aplicando diferentes tipos de funciones para este tipo de valores. Bien, igual que como lo vimos anteriormente, también se pueden aplicar, por ejemplo, que se busque un índice o se detecte un valor, por ejemplo, el parámetro del índice 1 dentro de la matriz X era el valor 4, y así entonces vamos a ir definiendo ese tipo de valores. Es un tanto confuso al comienzo, pero ya con el tiempo lo pueden ir entonces minando un poco más. Entonces, por ejemplo, de la matriz X, si yo quiero saber del 1 hasta el último valor, o del 1 en adelante, tengo entonces el parámetro 4 y 3. ¿Y cuál es el último valor de la asignación del X? Por ejemplo, el -1 me sale que es el valor 3. Entonces, hay muchas funciones que se pueden entonces aplicar en ese tipo de elementos. También podemos crear matrices, no crearlas directamente con elementos que nosotros conozcamos,
sino que podemos crear matrices simplemente dándole algunos elementos al programa. Entonces es prácticamente utilizando un generador random para este tipo de valores. Tenemos en el NP punto, igual que en mat, podemos también entonces obtener un listado de todos los elementos dentro de este tipo de sistema que podemos entonces llamar. Hay muchísimos, como los pueden ver. Estas solamente son las A, las C. Estos son todas las funciones que están dentro de este paquete de NumPy. Aquí lo pueden ver. Son muchísimos. Yo nada más les estoy mostrando cuáles son, pero por ejemplo, si quisiera trabajar con uno en específico, a ver aquí, índice, no. Aquí. Hay uno que se llama Linspace, que me permite entonces pedirle al elemento que me genere una matriz. En este caso, cada sección le va a dar entonces un valor al elemento. Por ejemplo, yo puedo decirle que quiero que la matriz inicie con un valor de 3, quiero que termine en un valor de 9 y quiero que contenga entonces 10 elementos. Entonces cierro el InSpace y enseguida entonces me crea una matriz que contenga entonces ese tipo de funcionalidades. Recuerden que si en algún momento quieren saber un poco más de las funciones o de los valores que ustedes están utilizando, simplemente pueden colocar entonces el signo de interrogación y les va a decir entonces cuál es la funcionalidad y todos los elementos dentro de ese valor. Aquí pueden ver entonces cómo es calculada, inicia, termina, el adicional entonces el tamaño, entonces varios otros parámetros adicionales que contienen entonces esa asignatura. Aquí lo pueden ver. El InSpace empieza, termina el número de elementos. También podemos colocar entonces otras aristas adicionales dentro de la asignación de matrices. Pero ese sería entonces el condicional normal. Bien, también tenemos una que es muy común, que se llama NP ceros. Hay algunas funciones que nos vamos aprendiendo con el tiempo, no tenemos que buscarlas en el listado porque las utilizamos bastante, pero hay otras que sí tenemos que buscarlas. Aquí, por ejemplo, en NP ceros es una matriz que nos va a arrojar entonces una matriz de ceros. Entonces, simplemente le tengo que dar el orden, quiero que sea una matriz de 3×5 y enseguida entonces me crea esa matriz. Esa matriz, recuerden que la puedo asignar a una variable. Aquí solamente he creado la matriz, pero esa matriz entonces también la puedo crear dentro de una variable directamente, igualándola entonces a un valor. De la misma manera, entonces puedo tener un np_once, este que ven aquí, y funciona de la misma manera. Por ejemplo, ahora puedo decir que sea de 5×3. Y me va a crear entonces una matriz de unos. Como también puedo entonces crear matrices vacías, matrices con elementos entonces específicos. Todo depende entonces de lo que queramos lograr. También entonces, todas las otras operaciones que harían ustedes comúnmente con las matrices también las pueden lograr en este tipo de esquemas. Por ejemplo, tenemos la matriz X más 2. Sería entonces 3, 6 y 5. Recuerden que esa matriz tenía, creo que era 1, 4,
3, si no me equivoco. No me acuerdo, sí, creo que era 1,4,3. Sí. Entonces también aplicarían los mismos elementos aritméticos que utilizarían en una matriz normalmente, también las pueden aplicar aquí. Por ejemplo, 2 por la matriz X, me devuelve entonces ese tipo de resultado. Si quiero entonces dividir la matriz, también lo puedo hacer. Si quisiera colocarlo en exponente, recuerden que los exponentes tienen doble asterisco. Este sería entonces mi tipo de resultado. Todos esos elementos entonces se pueden incorporar. Aquí lo único que sí les digo es que tienen que tener en cuenta que las mismas reglas que tiene entonces las matrices dentro de la aritmética matemática se aplican entonces en este tipo de elementos. Por ejemplo, si yo quisiera sumar x más y, me haría entonces este tipo de resultado. Recuerden que una tenía un tipo, era de 3 por 1, la otra era de 2 por 3, entonces dependiendo de esa secuencia lógica, entonces así mismo me va a denotar los resultados. Por ejemplo, x menos y, aparecería entonces ese valor. Bien. Bueno, esos serían los valores más comunes. Recuerden que simplemente entonces buscando NP, igual que irían en mat, punto y tab, entonces les aparecerían absolutamente todas las posibles funciones que pueden entonces introducirse con matrices dentro de Python, que son muchísimas. Como les digo, estas solamente son las A's y todavía no hemos acabado. Hay muchísimas formas de poder entonces utilizar este tipo de elementos. También podrían irse directamente a la página del paquete de NumPy y ver entonces todas las referencias que existen y ver el catálogo. Pero bueno, ya les he mencionado las más comunes para que las puedan entonces desarrollar. ¿Tienen entonces alguna pregunta con respecto a las matrices? Bien, entonces vamos a ver la asignación. Recuerden que la asignación de laboratorio no se entrega hoy, pero sí tienen que entregar el screenshot de sus avances. Sobre todo pueden hacer un screenshot de su cuaderno en Jupyter para ver entonces lo que han logrado. Vamos a ver aquí entonces el laboratorio número 1. Aquí está. Inicie un nuevo servidor de cuadernos Jupyter en una carpeta llamada laboratorio, o sea que van a crear dentro de sus documentos, dentro de escritorio, descargas, donde ustedes vayan entonces a guardar los archivos del laboratorio, van a crear entonces una carpeta que se llama el laboratorio. Dentro de esa carpeta entonces van a crear un nuevo cuaderno con el nombre de laboratorio 1. Luego entonces se les pide que resuelvan estos problemas. Como les mencionaba, los 3 primeros problemas son de utilizar Python como una calculadora, que fue lo primero que vimos entonces al inicio de la clase. Estos 2 que ven aquí tienen que ver ya con variables. Van a notar que el problema 4 y el problema 5 básicamente a ustedes les piden que creen errores, sino van a notar que se les pide que, por ejemplo, escriba una declaración de Python que genera el siguiente error. Attribute error, module math has no attribute SNI. Entonces, se les da también entonces una pista. SNI es un error ortográfico de la función seno. Y lo mismo se les dice acá, escribe una declaración de Python que genera el siguiente error. Tipo de error, el seno, takes exactly one argument, set given, y así. Entonces, estos serían entonces, buscamos que intencionalmente el programa les dé el error, porque escribieron algo mal, pero obviamente es intencional solamente para que vean el tipo de errores que pueden existir en estos elementos. Entonces, esos son 2 también que tienen que ver con matemáticas, pero tienen que ver más bien con la parte de errores. Luego, entonces, del 6 en adelante,
son elementos de las variables, desde listas, strings, topos en adelante. Entonces aquí les dice, obtenga la última palabra great de Python is great. Entonces tendrían que crear una variable. Ustedes deciden qué tipo de variable es este tipo de variable. Y tienen que crear entonces un código que les arroje entonces solamente great. Se les pide que creen un tuple con un elemento one, 1, y asignen entonces el tuple a. Obtenga el segundo elemento, obtenga entonces el elemento único de estos valores, crea una matriz X y Y con estos parámetros, genera una matriz con un tamaño de 100 espaciado uniformemente entre menos 10 y 10, utilizando linespace, crea una matriz 0 con tamaño 2 y 4 y cambia la segunda columna de la matriz anterior a unos. Entonces, esos serían los problemas. Noten que son problemas sumamente sencillos. Solamente es para, como les decía, tengan un poco más de dexteridad con todo lo que es el programa y con los elementos. Recuerden entonces que, vamos a cerrar aquí. Vamos a buscar acá la pantalla. Recuerden entonces que la entrega de laboratorio con todos sus elementos es para el próximo martes. Ya está entonces la asignación dentro del canal y ahí es donde van a poder encontrar el PDF. Pero para los que llegaron entonces un poquito tarde, como el laboratorio es hasta las 11 de la mañana, todo el tiempo que tienen restantes para que empiecen a trabajar, si tienen alguna pregunta me dicen, vamos a ver errores, pueden compartir su pantalla y podemos ver entonces lo que están realizando. No puede que terminen, puede que no terminen antes de esa hora. Entonces, lo que hayan alcanzado, si solamente llegan a abrir entonces Jupyter y crear un nuevo cuaderno, crear un screenshot y aquí entonces dentro del laboratorio 1 con su nombre van entonces a colocar ya sea un Word con esas imágenes o directamente un screenshot, un JPEG con su nombre. Entonces serían prácticamente dos entregables de laboratorio. Lo que han alcanzado en la sesión de hoy y ya sería entonces la entrega completa y formal del laboratorio el próximo martes. Recuerden entonces que en materiales de clases está entonces la presentación del día de ayer y también entonces aparece la plantilla de cómo se entregan entonces los informes del laboratorio. Esta la pueden utilizar y tiene entonces los elementos más importantes en las entregas que ustedes van a realizar. Desde las variables, los códigos, los problemas, los integrantes y todo lo demás. Vale, ¿tienen alguna pregunta? que hemos hecho es no es la clase, ¿verdad? ¿Diga? No entendí, perdón. Si Profesora, lo que hemos una hecho consulta. Espérate, creo que estaba hablando Jaidin. ¿Me mencionabas? Sí, que lo que hemos logrado hacer, tenemos hasta qué tiempo para entregarlo hoy. Hasta las 11. Recuerden que hoy la clase es hasta las 11 de la mañana. Profa, mi Gracias. pregunta es que si los avances se entregan en grupo o individuales. Individuales. Lo único que se entrega en grupo es el informe. Listo, Es más, gracias. es más para obligarlos un poco a que todos vean el código y trabajen en las asignaciones. Bien, entonces, mientras, los voy a dejar un ratico solos, mientras ustedes trabajan en eso. Si tienen cualquier pregunta, algo falla, hay algún error, no entienden algo o simplemente se les olvidó alguna función, me dicen. Yo voy a estar en la llamada todavía, solamente que voy a ir al grupo a ingresar a otros estudiantes que han estado llegando y me están enviando un listado nuevo.
Así que solamente voy a apagar el micrófono, pero estoy aquí todavía entonces dentro de la clase. Si tienen alguna pregunta, entonces me dicen. Profe, Sí, dime. yo le mandé un chat al privado porque cuando intento instalar el programa me sale como que no lo puedo instalar en esa ubicación y tampoco me deja en ninguna otra. Cuando estás tratando de instalar Miniconda. En la computadora. ¿Puedes mandarme un screenshot del error que te manda y ya entonces verifico ahí Sí, se lo directamente? mandé al privado Sí, dale, es que en no he el chat de revisado, Teams. todavía no he revisado los mensajes. Ya ahorita entonces lo reviso. Una consulta, ¿eres Windows, Mac o Linux? Windows. Vale, ya verifico. Déjame terminar aquí con algo.